Dios les bendiga, hermanos. Voy a pedir que abran su Biblia en el Evangelio de Mateo. Y hoy, los que me conocen un poco o le han cachado a mi estilo de predicación, generalmente doy 3 puntos del texto y así. Pero ahora fue complicado poder como hacer 3 puntos, y yo creo que no se puede obligar al texto a que nos quiera decir 3 cosas. Hoy más bien vamos a tener como una clase de hermenéutica. La hermenéutica es el arte de interpretar el texto, es la capacidad o las herramientas para interpretar. ¿Por qué no pude hablar de 3 puntos? Porque hoy vamos a analizar una parábola. Recordemos que nuestro tema principal en el que vamos caminando es ¿qué es el reino de Dios? ¿Cómo es este reino? Y entonces Jesús, hablando en parábola, explicaba qué es el reino de Dios. Y es un tema tan amplio y tan no complicado, pero es tan fuerte de hablar. Quiero que me acompañen a Mateo capítulo 13 y vamos a leer del 26 al 30 y luego del 36 al 43. Vamos a hablar, yo creo que todos han escuchado esta parábola. Yo aprendí muchísimo y estoy muy emocionada de contárselos. Cuando aprendo algo nuevo en la escritura me emociona mucho. Y vamos a hablar del trigo y la cizaña. Y es que, hermanos, uno de los retos más difíciles en interpretación, o que usted siempre debe considerar porque la Biblia es para usted y la debe de leer, hay algo que se llama contexto inmediato y contexto general. El contexto inmediato es lo que usted está leyendo, tiene parte o es parte de un contexto hacia arriba y hacia abajo. Es decir, muchas veces, hermanos, en muchos lugares sacan un texto y, como dicen, lo sacan de contexto y se vuelve un pretexto. Y entonces cada quien dice lo que se le antoja en ese texto. Por poner un ejemplo, cuando yo era seminarista, yo recuerdo que fuimos a una iglesia y era una noche de avivamiento. Y de pronto empezó a predicar una mujer que había lluvia de oro y de diamantes en la iglesia y dije, gloria a Dios, pero la verdad es que empezamos a sacar todos, pero y después cuando hablan, pusieron un pasaje de Job que decía como zarcillos y polvo de oro. Y yo dije, pues sí, ahí dice, en la Biblia dice, ¿no? Dice polvo de oro, pero ese texto está dentro de un contexto que te está hablando que la sabiduría de Dios es más hermosa que un zarcillo y un polvo de oro. Pero si me sacas el zarcillo y el polvo de oro, pues yo empiezo a invocar que llueva, ¿verdad? Y entonces es un, ahora sí que como dicen aquí, es un reborujo en cuanto al texto. Y hablar del trigo y la cizaña, hermanos, también debemos ubicarnos qué estaba pasando antes de nuestra lectura y qué iba a pasar después. Si tú lees los capítulos 11, 12 y 13, sobre todo el 11 y el 12, están atacando a Jesús. Mucha gente lo está rechazando. Mucha gente estaba como, incluso le dijeron que él sacaba demonios de parte de Belcebú. No sé si lo han leído. Estaban poniendo en tela de duda la autoridad de Jesucristo. Y después, en el capítulo 13, Jesús empieza a hablar de parábolas que tienen que ver con aquellos que aceptan y aquellos que rechazan el evangelio, con aquellos que reconocen el evangelio, lo meditan y lo abrazan, y aquellos que dicen que no. Jesús, tratando de responder a estas acciones que estaban haciendo hacia Jesús en los capítulos 11 y 12. Esa es la importancia, hermanos, de entender el contexto. ¿Por qué digo todo esto? Porque el tema del trigo y la cizaña es un tema donde Jesús va a comparar, y lo vamos a ver, el reino de Dios con esto. Y a este tema se le ha dado otras definiciones. Y es que, hermanos, el reino de Dios
es pensar y reflexionar en cómo luciría el gobierno de Dios en la tierra. Cuando Dios creó el cielo y la tierra y dijo, las cosas deben hacerse así. Al hombre y a la mujer fructifiquen este lugar y enseñoréenlo, pero un día el hombre y la mujer dijeron, yo voy a decidir lo que está bien y lo que está mal. A través de haber comido de ese árbol o del fruto de ese árbol fue decirle a Dios, a partir de ahora yo decido cómo se vive. A partir de ahora yo empiezo a interpretar la moral y digo que esto está bien y esto está mal. Y ese es el reino, o esa es la forma en la que vivimos, donde el hombre decide qué está bien y qué está mal. Y entonces pensar en el reino de Dios es pensar qué es lo que dice Dios que está bien y lo que está mal. Pensar en el reino de Dios es cómo luciría un lugar, un mundo donde Dios gobierna. Y es hermoso porque el reino de Dios también inicia en el corazón. Pero hoy vamos a pensar en el concepto de la tierra y de la comunidad. ¿Cómo luciría ese lugar? Y vamos a leer versículo 24, dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Aquí dice otra parábola. La parábola anterior, si usted lee, es la parábola del sembrador y habla de la buena semilla que cae en buena tierra. Y ahora nos está hablando de la semilla que germina, es decir, de aquellos que han aceptado el evangelio y están junto al sembrador. Y dice, semejante a, o vamos a comparar una parábola. Y una parábola, hermanos, sabemos que es una comparación de varios elementos. Y quiero que pensemos en los elementos que hay en este texto. Para empezar, dice que hubo un hombre que sembró buena semilla. Y luego habla de la semilla que crece, que es el trigo. Habla de un enemigo que sembró la cizaña. Habla de siervos que estaban encargados y que incluso se quedaron dormidos cuando el enemigo llegó y plantó cizaña. Habla del lugar en donde estaba, ocurrió en un campo y da características, también presenta la problemática. ¿Qué pasó? Que un hombre siembra una buena semilla en un campo y alguien viene a escondidas por la noche, dice la escritura, a sembrar cizaña. Y es que, hermanos, la cizaña es una planta muy parecida al trigo, al grado que cuando crecen se ven igualitas. El problema es que el trigo es como color miel y la cizaña ya cuando crece es negra. El trigo se usa para la harina, para las tortillas, para todo se usa el trigo. La cizaña es venenosa. La cizaña se enreda de tal manera que puede afectar el trigo. Y en aquellos tiempos, hermanos, la cizaña se utilizaba como Jesús contaba historias donde la gente se podía identificar. Entonces, Jesús hablaba del campo porque había gente que estaba con sembradíos y la cizaña se usaba como una venganza. Cuando alguien quería hacer daño,
iba y metía cizaña. Y yo creo que de ahí es el tema cuando alguien está hablando mal de Atria. No, esa persona es cizañosa, ¿sabes? Porque va y mete cosas en un lugar. Sí, eso se hacía desde tiempo atrás porque es gente que buscaba venganza y buscaba dañar y afectar al sembrador. Y entonces vemos todas estas particularidades, pero Jesús es tan bueno y la Biblia es tan buena que usted y yo podríamos decir, no, pues yo creo que es esto y yo creo que es esto, pero Jesús mismo nos lo explica aquí. Y yo aquí, mire, podría terminar el sermón bien fácil porque Jesús lo explica mucho mejor que yo. Dice el versículo, acompáñenme al 36, vamos a explicarlo un poco más. Dice, entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Hermanos, lo que aprendí de esta parábola o que disfruté mucho entender e interpretar fue que yo siempre, a lo mejor fue personal porque cuando yo se la platiqué a Pablo me dijo, no, yo sí la entendía así. Yo no. Yo había escuchado muchas veces que este tema era un tema de iglesia, era un tema donde el trigo y la cizaña, donde había cristianos y no cristianos y debíamos crecer juntos y a la hora de, digamos, del juicio, Jesús se iba a encargar de separarlos. Yo siempre había entendido eso, pero cuando a la hora de leer, el mismo Jesús nos dice que el campo es el mundo. No está hablando de iglesia. Estaba leyendo que San Agustinio y Crisóstomo y otros fueron los que dijeron que esta parábola tenía que ver con la iglesia. Y no, hermanos, recordemos, el reino de Dios tiene que ver con el establecimiento del gobierno de Dios aquí en la tierra. Tiene que ver con todos los hombres, con todos aquellos que aceptan y no aceptan el evangelio, con los que rechazaron y aceptaron, con los que son indiferentes. Tiene que ver con todos. Y entonces este mensaje no es específicamente para una iglesia donde hay gente hipócrita y hay gente cristiana, porque incluso si Jesús estuviera mandando que dejaran a los hipócritas ser hipócritas, ¿dónde están los constantes regaños que hace a la iglesia de que no haya hipócritas, de que haya santidad, de que le echen ganas? Sería como incongruente decir, pues que siga aquí la hipocresía, al cabo que al final se van a separar. Si lo analizamos con la escritura, constantemente Jesús regañó y luego los apóstoles acerca de la santidad, de la unidad, de la claridad y del amor. Entonces, el tema de esta parábola, hermanos, es esta conciencia de usted y yo de la coexistencia del bien y del mal en nuestro mundo. Y donde tenemos que ser conscientes que hay maldad. Hace unos días en nuestra reunión creo que fue la primera, de chavorrucos, ya no pude quitarle ese nombre, perdón, comentaba Toño, hoy no vino, decía que una de las preguntas más comunes precisamente ante la vida cristiana o ante la fe es ¿cómo teniendo un Dios tan bueno existe la maldad? Es una de las preguntas más comunes filosóficas que hay. Y bueno, creo que el trigo y la cizaña, hermanos, es una pequeña respuesta a este tema. La maldad y la bondad coexisten.
Y aquí te da la respuesta de quién viene la maldad y quién ha generado la fe en las semillas que están creciendo para un día estar con el Señor. Y justamente vamos a ver, Jesús, repito, Jesús no habla del mal en la iglesia, sino del mal en el mundo entero. Habrá malos y maldad, hermanos, hasta el fin. La lección central de esta parábola es: hasta el fin del mundo habrá malos hombres y mujeres y toda clase de maldad. Y es que la venida de Jesús no cambió eso, no cambió que hubiera maldad. Los judíos creían que cuando viniera el Mesías traería perfecta paz a los judíos y completa victoria ante sus enemigos. Sin embargo, este pasaje Jesús nos deja en claro que hemos de esperar un tiempo mientras el bien y el mal coexisten. Y tiene que ver, hermanos, con la paciencia y la misericordia de nuestro Dios para nuestro mundo. Desde Agustín se ha extendido que el campo es la iglesia en la que hay buenos y malos, pero la Biblia habla del mundo en general donde habitamos todos. El mundo que debe conocer del amor de Jesús, el mundo lleno de dolor y de incertidumbre. Ahí es donde surge el trigo, porque Cristo en aquella hermosa oración dijo: no te pido que los quites del mundo, los apartes del mal, pero ahí están para hacer luz, para manifestar quién es en medio del engaño, de la violencia y de la hipocresía. ¿Qué nos dice esta parábola justamente acerca de la maldad? Hermanos, que hay un enemigo, el enemigo que siembra cizaña. La Biblia nos habla del diablo, de Satanás. Es una realidad. Si hay bondad, si hay amor y todo esto existe y persiste en Dios, entonces, hermanos, por lógica podemos inferir que también hay maldad y hay un antagónico, hay un enemigo que busca hacer lo malo. Es el padre de la mentira y el propósito es destruir nuestra alma. Al hablar del diablo, mucha gente habla en broma, pero Jesús habló de él con toda seriedad. Y hablar yo no soy, en mis sermones, hermanos, no soy muy apta para hablar de cuestiones espirituales o de guerra espiritual o del diablo, pero es una realidad. Hay un enemigo que busca meter maldad en el mundo. Y además, obviamente en nuestro corazón, en nuestra naturaleza, somos capaces de hacer mucha maldad. Estamos en una realidad, hermanos, oscura, donde Dios a través tuyo y mío está sembrando semillas para que se levante gente llena de fe, y a la par, de noche, en lo oscuro, en lo secreto, dice ahí esa parábola, viene el enemigo a sembrar cizaña, a sembrar maldad, a sembrar indiferencia, a sembrar incredulidad, a sembrar burla acerca de lo que estoy predicando. La acción fue llevada con astucia en la oscuridad. Es esta naturaleza cobarde de este sembrador que escoge oscuridad y horas de descanso para hacer una actividad destructiva. Esos espacios donde la gente es vulnerable es donde entra la maldad o esa cizaña. Esa es la labor del enemigo, hermanos. Hay un enemigo. Hay alguien que busca destruir lo que el sembrador, que es Jesucristo, está tratando de hacer crecer en nosotros. Y eso, hermanos, sí, definitivamente es hacia afuera y lo podemos ver no sé, cada generación dice que sus tiempos eran mejores que estos tiempos. No sé si sea cierto, pero si nos vamos a la historia, cada ciclo ha sido difícil, malo, ha sido gente egoísta que se deja llevar por la maldad. Y también el corazón, hermanos. Cuando tú y yo dejamos que se planten cosas en el corazón, lo que usted deja sembrarse ahí va a florecer. Si yo siembro dolor, amargura, enojo, falta de perdón,
¿qué cree? Va a tener la planta más feíta del mundo en su vida y en su corazón, que se llama amargura, que se llama odio y rencor. Usted y yo podemos ser falsos con una cara durante un tiempo, pero tarde o temprano saldrá a relucir quiénes somos, porque de la abundancia del corazón terminará hablando en nuestra boca y quiénes somos. La realidad o el mensaje de Jesús en esta parábola es: hay un enemigo que busca interferir en el campo donde Dios quiere poner su reino. Está el sembrador intentando hacer el bien a través de sus siervos, y hay un enemigo que viene en la oscuridad a meter maldad. La cizaña son aquellos que hacen y practican el pecado de manera habitual, los que no aman la justicia ni a su prójimo, y todos aquellos que hacen daño sin saberlo están bajo ese dominio. Porque también, hermanos, de pronto es difícil hablar, pero Dios de pronto es muy, no extremo, pero la Biblia nos habla: o somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios. Y la Biblia es clara al mencionar quiénes no son y cómo actúan. Y son aquellos que en esta parábola les llama la cizaña. Aquellos que hacen daño deliberadamente, aquellos que ofenden, aquellos que no temen a Dios, aquellos que alcanzan con su maldad a otros. Esa, hermanos, es la cizaña. Y ahí sí podemos decir que la religiosidad, hermanos, también es parte de la cizaña. La religiosidad, aquellos que nos llegamos a sentir superiores moralmente, eso también es maldad, hermanos. Aquellos cristianos que ven por encima a los demás, eso también es ser cizaña, hermanos. Ahora que estoy en el cargo de Pastorado Nacional de Jóvenes, pues de pronto escucho a los chicos, o trato de investigar por qué los chicos se van de las iglesias, por qué hay tanta desilusión en las iglesias. Y la realidad, hermanos, o el común denominador es por la superioridad moral con la que nosotros vivimos y nos sentimos. Porque yo soy mejor o actúo mejor, porque yo sí y tú no. Y esa sensación de superioridad, hermanos, es una desilusión muy fuerte para la sociedad en general. Y en esta lista, hermanos, de quienes tienen apariencia de amor y piedad, entra la cizaña. Los que conocen la verdad, pero la imitan, pero solo llega a imitarse y no a vivir, y no son hijos del reino. Hermanos, el enemigo, la cizaña y lo que hay en el corazón, también va a pretender que tú y yo, nuestra fe sea destruida. No es solamente pensar en vivo en una situación de maldad, sino es la maldad que mora en mí, que yo debo de trabajar. Hay un libro que les he recomendado mucho, se llama Cartas del Diablo a su sobrino. Y este libro trata de digamos como un demonio, no es como verídico, es como para tratar de explicar algo. De C.S. Lewis, es uno de mis autores predilectos. Y este hombre lo que hace, escribe, y estos son como cartas de un diablo veterano o de un demonio ya con experiencia a su sobrino demonio, suena bien raro, para decirle cómo hacer que caiga un cristiano. Y entonces le empieza a decir, ya este paciente nuestro entró en el evangelio. ¿Cómo vamos a hacer que deje de servir al enemigo? Porque en el libro el enemigo es Dios. Entonces empiezan, ¿sabes qué? Ahí abajo de su cama tiene unas revistas pornográficas. Busca la manera de que las encuentre otra vez. No funcionó. Bueno,
¿Sabes qué? En la iglesia a la que va hay algunos problemas, que se fije mucho en los problemas para que se vaya a otra iglesia y que se la pase de iglesia en iglesia, porque porque cuando una persona queremos hacer mejor un crítico a un discípulo y de pronto manda unas así bien fuertes de cómo hacer a un cristiano que su fe se debilite. Eso no funcionó. No, pues bueno, entonces vamos a hacer que una chica lo conquiste y esto y lo confunda y son como varias trabas que está buscando recomendarle un demonio a otro para que un cristiano caiga. No sé si en la vida real eso exista, no creo, pero es bien interesante, hermanos, ver que la intención del enemigo es esa: hacer que su fe decaiga, hacer que su vida cristiana o la lucha que usted está intentando por ser agradable delante de Dios caiga. Porque, hermanos, para que una semilla germine necesitamos tiempo, esfuerzo. Aquellos que no somos para nada plant lovers, que somos malísimos para cuidar plantas, entendemos, y los que son buenísimos para cuidar plantas, necesitamos o entendemos que se necesita tiempo, calor, agua, esfuerzo para que algo dé fruto. En cambio, la cizaña, hermanos, pulula y crece naturalmente y la dejo ir. Y por último, hermanos, viene el tiempo de la siega. Y la siega se usa para designar la clase de tiempo correcto. No se refiere a cronología, sino al tiempo oportuno. Y ese tiempo donde vendrá un juicio. Y saben, más allá de sembrar el terror del fuego y el miedo eterno que es real y verdadero ante aquellos que rechazaron a Jesucristo, el mensaje principal es: la maldad va a terminar un día. La maldad se va a acabar. El tiempo donde lo que tú estás viendo, y si estás cansado y cansada de tanta injusticia, Dios va a poner un alto en algún momento en esto. Esa es la mejor esperanza que podemos tener. Sí, ellos tendrán su castigo y ahorita hablaremos de eso, pero el mensaje es: esta coexistencia del bien y del mal tendrá una siega y va a terminar. Este dolor que tú tienes, hermanos, esta semana vi en redes sociales mucho una película que todavía no llega a México, pero hizo mucho ruido en Estados Unidos, de un hombre, de Eduardo Verástegui, Sound of Freedom, el sonido de la libertad, que es una investigación de niños de tráfico infantil. Y se hizo película y ahorita está como muy fuerte de moda escuchar esta película. Y gracias a que me he puesto a investigar, pues todas mis redes tienen que ver o me mandan mucha información de trata y de cuestiones de abuso y de pederastía y de tantas cosas. Y los números, hermanos, son impresionantes. O sea, el mercado más millonario, hermanos, es la trata de personas, es la prostitución, es la pornografía infantil. Y con esta parábola Dios dice: eso va a terminar un día. Va a parar la injusticia, va a parar la maldad. En Apocalipsis 19 dice que Él va a venir, Él va a venir y de su espada, no sé, figuradamente saldrá de su boca una espada que hará justicia a las naciones y le llamarán fiel y verdadero. Es esa esperanza de decir, esta coexistencia donde Él permite que el mal y el bien habiten, un día va a terminar y va a decir: hasta aquí, no hay más maldad. Y ahí es donde entra la esperanza de que las lágrimas, ya no habrá más lágrimas, ya no habrá más enfermedad ni más dolor. Dios, hermanos, ha de poner fin ahí donde tú dices: ¿por qué nadie hace nada? ¿Por qué no puedo poner mi esperanza ni en el gobierno? Podemos poner nuestra esperanza a un Dios que nos promete poner fin a la maldad.
un día habrá un lugar donde todo eso no ha de existir. Y los que rechazaron a Dios estarán en un lugar, más allá de una descripción terrible, un lugar donde ellos quisieron estar, un lugar sin Dios. Los injustos estarán afuera para dejar de corromper el campo. El enemigo estará afuera para dejar de corromper el campo. Y algo importante que decía un autor es que a nosotros, hermanos, no se nos concede el juicio. Nos toca sembrar la semilla y hablar del evangelio, pero el juicio le corresponde al Señor. No se nos concede traer ese juicio a nadie, ni decir, te vas a ir al infierno por pecador. Jamás. Eso le corresponde al sembrador principal. A mí me toca sembrar semilla. Y sí, hablar de pecado y de lo que me separa de Dios. Pero el juicio, el veredicto, no me llama a decir quién es cizaña o no. No podemos seguir con un sentimiento de superioridad moral, hermanos. Termino. Jesús, hermanos, nos llama a coexistir en este mundo. Y en esa coexistencia de maldad y bien, seamos luz, sal, esperanza de que esto ha de terminar. En medio de un mundo en el que el principal fin es destruirnos unos a otros y es egoísta, que el amor de Dios prevalezca en nosotros y nos haga brillar. Así que, iglesia, este es el mensaje del trigo y la cizaña. No es un mensaje para la iglesia justificando la hipocresía entre nosotros. Es un mensaje entendiendo que vivimos en un mundo malo, pero que la bondad que Dios ha puesto en nuestro corazón brille, y con la esperanza de que el mal ha de terminar, porque el Señor ha de gobernar para siempre. Que el Señor les bendiga.